capítulo de hoy, el capítulo número 2, va a ser sobre ciencia, escepticismo y divulgación. Para evitar posibles denuncias, en el capítulo de hoy no contaremos con Antonio. No, es broma, es broma. Nuestra intención no es evitar denuncias, sino pagarla con vuestro dinero. Así que, bueno, a ver, ciencia. La Wikipedia, gran referencia donde las haya, define la ciencia como un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta fenómenos naturales, sociales y artificiales. Pero bueno, esto evidentemente es una definición de andar por casa. Así que, para empezar, vamos un poquito a hablar de qué definiría la ciencia. ¿Alguien quiere aportar alguna idea sobre qué entiende por ciencia? Normalmente la tendencia actual es a definir la ciencia con criterios de demarcación. Tengo aquí a un señor que se llama Martin Manner, que es uno de los principales filósofos científicos actuales, junto con Bunge, que no es tan actual porque el hombre está ya a 2 metros bajo tierra, Piglucci y otros, y los principales filósofos científicos se dedican a demarcar la ciencia, es decir, a dotar o a definir qué criterios son los que deben utilizarse para separar la ciencia de la no ciencia. Entendiendo por no ciencia, pues ya sea pseudociencia, pensamiento mágico, religión e incluso fraude científico o mala ciencia. ¿Vale? El señor Martin Manner, que tengo aquí delante, como otros de su calaña, utiliza las tuplas, nada menos. Uy. Me cago en la puta, se me ha salido de a ver. En un momento, esto lo he visto, no descojonándose. Es que ¿Me ha echado Noé o se ha salido solo? Se ha salido solo, pero y se ha caído. Ahora sí, Antonio. Hostia, se ha ido Antonio también. Sí, pero yo me salió... ¿Tan mal? Es que te juro que no puedo. O sea, es que has visto que te has ido de la imagen y te has callado. ¿Por qué? Sí. A ver, es que como... Fundamentalmente porque como he visto que se ha ido la imagen, he supuesto que se me había desconectado el internet o algo así. Digo, mierda, ya la hemos jodido, a volver a empezar. ¡Ay! Bueno, seguimos, efectivamente. ¿no? Seguimos. La hemos jodido. Ya copiaremos y empalmaremos o lo dejaremos para las tomas falsas después. Bueno, como decíamos ayer, la tendencia actual de los filósofos de la ciencia es a utilizar las tuplas, que en realidad es una forma bastante fea de decir que no hay un criterio único que separe lo que es ciencia de la no ciencia, sino que hay un conjunto de criterios que juntos pueden definir la ciencia y separarla de la no ciencia. Esto recuerda un poquito a lo que decía, dejadme buscar en los apuntes, recuerda un poquito a lo que decía Wittgenstein de las familias semánticas. Es decir, que nosotros, los seres humanos, no definimos los conceptos, y la ciencia no es ajeno a esto, no definimos los conceptos y después utilizamos las palabras de acuerdo a esa definición estricta, sino que vamos aplicando, vamos haciendo uso de las palabras y a partir de esos usos, a partir de esa casuística, extraemos una serie de características comunes a los usos que son los que nos dan el significado general de una palabra. Y en esto la ciencia podría ser parecido. Es decir, podríamos intentar hallar una serie de criterios que nos demarcasen qué es ciencia y qué es no ciencia, pero podría darse el caso también de que hubiese ejemplos para todos y cada uno de esos criterios en que algo científico no los cumpliese y sin embargo lo consideráramos ciencia. Es decir, que se solaparan las características, pero sin ser necesario que se cumplan todas.
sin ser ninguna de ellas necesaria y suficiente. Este es un aproximamiento bastante reciente. Hasta ahora la tendencia, bueno, hasta hace bastante tiempo en realidad, la tendencia era a definir la ciencia, a demarcar la ciencia basándose en un criterio, si no necesario y suficiente, por lo menos prácticamente fundamental. Por ejemplo, supongo que estamos todos más o menos familiarizados con el falsacionismo de Popper. ¿Qué es Para eso? Popper... me cago en la puta. Para Popper, lo que caracterizaba la ciencia era que proponía, es decir, hacía proposiciones, afirmaciones sobre la realidad que eran falsables. Es decir, podían ser sometidas a observación y ver si se daba el caso o no se daba el caso. Si no se daba el caso, o sea, si resultaban falsas, si eran falsadas, se rechazaban. Pero a diferencia de la no ciencia, a diferencia de la ciencia, la no ciencia no realiza ese tipo de afirmaciones falsables, sino que realiza afirmaciones que de ninguna forma somos capaces de poner a prueba o de rechazar si resultan algo parecido a falso. Durante su vida, Popper varió de considerar el falsacionismo como algo fundamental a considerarlo realmente un criterio necesario y suficiente. Y también varió entre el falsacionismo lógico, digamos, y el falsacionismo práctico. Es decir, que la no ciencia podría ser falsable, pero hacía falta una intención, una actitud de falseabilidad. Es decir, de no solo hago afirmaciones que pueden demostrarse falsas y por tanto pueden ser rechazables, sino que además acepto ese rechazo, que es muchas veces en lo que puede caer la pseudociencia, en realizar afirmaciones que sí, mediante experimentos u observaciones pueden rechazarse, pero ser totalmente impermeable a ese rechazo. Uh-huh. Sí, de hecho, me parece que esa es una de las críticas que hace Popper a la actitud que tienen los marxistas para con la evidencia que desmiente sus posiciones, ¿no? Que una vez se demuestra que una de sus predicciones, por ejemplo, no se ha dado o que ciertos hechos prueban que se equivocan en cierto punto, ellos simplemente buscan una excusa ad hoc que luego cambia el enunciado original o de alguna manera lo hace más enrevesado para que o bien no sea falsable en la práctica o bien esa prueba de que no era cierto ya no sea suficiente, al menos de cara a su público interno, ¿no? Pero también eso que dices de poner un extra ad hoc a la hipótesis que habías planteado, tampoco, o a la teoría, tampoco es algo que sea ajeno a la ciencia. No sé si era Kuhn o Feyerabend que decía que de hecho así funciona, que muchas veces las teorías no se construyen desde la nada con plan mágico y se falsa la teoría y se busca una nueva y todo el rollo, sino que muchas veces se busca un parche y se sigue tirando con el parche. Sí, no, eso estaría bien si la actitud fuese... Es que yo creo que el punto que hacía el sargento es importante, ¿no? El tema de la actitud. Si la actitud es, como tú dices, eso, buscar un parche, un remedio y, digamos, seguir adelante con una nueva versión de la teoría, una teoría nueva que explique la nueva evidencia disponible, ahí sí que habría una actitud científica, ¿no? Porque al fin y al cabo tú lo que estás haciendo es desechar lo que no está respaldado por los hechos y sustituirlo por una nueva versión, una nueva hipótesis que tú estás dispuesto de nuevo a falsar o a comprobar, ¿no? A contrastar con la realidad. Sin embargo, estos autores a los que criticaba Popper más bien lo que hacen es, bueno, algo parecido, pero con una actitud opuesta, que sería yo busco parches no tanto para llegar a la verdad y encontrar una teoría más que se acerque más a la realidad, sino para, de alguna manera, dar una sensación de continuidad en mi tradición ideológica o de investigación, o como lo queramos llamar, y dar la sensación de que el marxismo, que es lo que defendía yo en un primer lugar, no se ha desmentido, lo cual convierte al marxismo en una especie de cajón desastre donde caben todas las versiones sucesivas que se han ido dando según estos retos y les iban presentando, ¿no? La versión previa a que la evidencia la desmienta, la versión siguiente, que como tú dices ya lleva un parche, ambas se llaman marxistas o le ponen un apellido, pero siguen denominándose autores marxistas, con la intención, más que de llegar a la realidad o de describir o predecir con precisión la dinámica social que estén estudiando, sino
de simplemente dar la sensación de que los enunciados originales, que son los que en realidad están sustituyendo o actualizando, eran ciertos, cuando ni mucho menos. Sí, bueno, de hecho era el propio Popper el que, criticaba, el primer Popper criticaba bastante estas hipótesis ad hoc, pero después digamos que rectificó y que, bueno, él mismo daba el ejemplo de Urano, ¿no? Urano es un planeta que se descubrió proponiendo hipótesis ad hoc para explicar las interferencias, se proponían, las interferencias de otro planeta desconocido que resultó ser Urano para intentar explicar lo que no cuadraba en las órbitas de otros planetas que sí eran conocidos. Y eso resultó al final en la proposición de que había un planeta más, Urano, y acabó descubriéndose. Y el propio Popper aceptó que es verdad que las hipótesis ad hoc podían resultar en ciertos casos ser beneficiosas, pero efectivamente una hipótesis ad hoc le resta un poquito de credibilidad a la teoría científica en cuestión, ¿no? Vamos, creo. La pseudociencia funciona un poquito así. Y efectivamente Popper se desengañó bastante con la actitud de los marxistas y sobre todo de los psicoanalistas. Popper se impresiona, digamos, con una conferencia de Einstein y compara la actitud crítica y científica de Einstein con la de los psicoanalistas y los marxistas de la época, porque Popper empezó siendo marxista. Esto gustará bastante a Ancora, que pues sí puede aprovechar para sacudirles a los marxistas, pues tanto mejor. No, estaba pensando eso, ¿no? La misma idea, que realmente estas escuelas de pensamiento, pues eso, pseudocientíficas o como la queremos llamar, culto secular o lo que sea, realmente se convierte, digo, lo que estaba pensando es ponerle el nombre en base al libro este de Dani Rodrik, que es un economista que no me gusta nada, que tiene un libro que se llama ¿cómo se llama? El trilema de la globalización o algo así. Realmente, pues es una teoría bastante floja, pero me hacía gracia pensar en el trilema de Áncora, ¿no? El de solo puede ser o bien marxista, o bien un académico respetable, o bien honesto. Porque si eres honesto y un académico respetable, por definición no puedes ser marxista. Si eres marxista y un académico respetable, por definición no puedes ser honesto, porque lo que estás haciendo es vender libros sabiendo que defiendes tonterías. O bien eres honesto y un académico respetable, eres honesto y marxista y por supuesto no eres un académico respetable porque no tienes ni idea de lo que hablas. Se Bien, parece un poco a lo de iba la Solzhenitsyn, primera ¿no? denuncia, También decía algo así. No creo, ¿no? Los marxistas son gente abierta que nunca han sido intolerantes con No, nadie. bueno, el Solzhenitsyn decía lo de que solo se puede ser, ¿cómo era? Marxista y ignorante o Sí, un rollo sí, así, ¿no? tiene una versión parecida a esto que Sí, acabo de decir. como escoge dos, ¿no? Sí, Sí. algo parecido. ¿Qué opinas de la ciencia, no, Yo estaba pensando que voy a blasfemar muy mucho en este podcast y que probablemente hiera los sentimientos de mis profes David Álvaro González y Hidalgo Tuñón. Pero, ¿qué opino de la ciencia? Pues no lo sé, yo es que no puedo opinar sin prescindir de mi formación como heredera de la Escuela de Bueno, porque yo estudié la carrera de Filosofía en la Universidad de Oviedo. Y en realidad tengo mis dudas de cómo esto luego va a ser un formato que alguien luego quiera consumir. Pero en general estaba pensando, escuchándoos a vosotros, que probablemente la historia del pensamiento de la humanidad sea la faceta humana en la que más coste hundido se ha asumido con diferencia. Es un buen punto ese. Expláyate. No, quiero decir, Por favor. desde la frase caminamos a hombros de gigantes, que es la parte bonita de lo que estábamos comentando, de que continúas en tu corriente sin plantearte o sin cuestionarte los fundamentos de esa corriente, por cuestiones que tienen que ver no con la honestidad académica precisamente, sino muy probablemente porque bueno, uno es inseparable de sus sesgos y de la presión social y psicológica a la que pueda estar cometido.
Y bueno, estaba pensando que esa que es la parte negativa o la forma negativa de verlo se ha romantizado en esa frase de caminamos a hombros de gigantes, ¿no? Con esa idea de que todo progreso intelectual, toda evolución del sistema de la historia del pensamiento que hayamos podido alcanzar se alcanza solo y exclusivamente porque es acumulativa respecto de lo que otros han descubierto antes que nosotros, ¿no? Y sobre aquello a lo que nosotros reaccionamos. Digo que me parece la faceta del ser humano en la que más coste hundido hemos asumido, porque también se puede definir en esos términos, en los términos de coste hundido, de sigo en esta línea, y precisamente porque ya estoy tan embarrado y se han hecho tantas cosas, o se han escrito tantas cosas como marxismo, por definir marxismo, que luego habrá que ver si es el mismo marxismo o es un marxismo desnaturalizado que evoluciona en X y Z líneas, pues entonces sigo, ¿no? Y ya veremos. Entonces, luego también, para poder analizar eso, tendríamos que valorar, claro, vuelve aquí mi impronta buenista, si las ideas que podamos alcanzar, incluso cuando sea porque reaccionamos de manera negativa, como el que reacciona a lo que vivió en la niñez a la hora de criar a sus hijos propios, ¿vale? Habría que ver si lo podemos hacer ex nihilo, de la nada completamente, o lo hacemos simplemente por transformación de aquello que sí que seguimos heredando y no se desnaturaliza, es una forma diferente de presentar la misma esencia. Era por preguntar. ¿Quién ha preguntado? Tony, que me veía muy callada, llevaba 15 minutos callada. Entonces, ¿pensáis que la ciencia avanza? Hombre, En el sentido de que progresa. avanza. Quiero decir, avanza, pero avanza entendiéndolo como un progreso de verdad, o sea, hacia proposiciones cada vez más verdaderas. Hacia un mayor conocimiento del mundo, vamos. Sí, si entiendes la ciencia como la forma que tenemos de explicarnos ciertas partes de la realidad del universo, que nos las explicamos de esa forma, aunque no tengan esa forma, es solo como una especie de metáfora bonita. Pues evidentemente avanzamos en esa metáfora, avanzamos en esa explicación. Que luego sea exactamente la realidad o no, eso es otro tema. Y que luego pueda utilizarse la ciencia para entender otras áreas de conocimiento, eso también es otro tema. Pero dentro de la ciencia, dentro de su ámbito y para lo que sirve, evidentemente avanza. Hombre, nada más faltaría, lo único bueno que tiene, que no funcionara tampoco. Lo único bueno que tiene. Una cosa que se me está ocurriendo que creo que puede ser interesante es una idea a la que había dado vueltas ya antes, era la de que lo que tiene vigor en la academia, digamos, no tiene por qué tenerlo en lo que es eso, el mundo real, ¿no? Esta idea que tanto le gusta a Antonio y a Taleb de trazar una línea entre quien vive en contacto con el mundo, digamos, por ejemplo, los inversores, y quien vive de forma aislada en su cámara de eco, como podrían ser pues los académicos. Y en ese sentido, como ciertas teorías... digo. ¿El qué? Los IG que dice Antonio. Exacto, los IG. Y en ese sentido, como ciertas teorías, ¿no? Como podría ser la teoría del ciclo austriaco, que es básicamente algo que no tiene vigencia en la academia y que prácticamente nadie defiende, parece tener cierto vigor en círculos de inversores, por ejemplo. Y Sí, estaba pensando... pero eso también es algo muy exclusivo de España, ¿eh? Tampoco es que sea algo generalizado. Ya. Sí, eso también es cierto. Pero bueno, por tirar un poco de Sale, aunque el ejemplo no sea completamente indiscutible, ¿no? La idea de hasta qué punto la ciencia depende para avanzar de que quienes la ejercen mantengan una actitud, digamos, científica o tengan una especie de fundamentación epistemológica sólida o tengan una formación incluso eso, sobre la teoría de la ciencia mínimamente compleja, porque podríamos incluso imaginarnos, por ejemplo, en un polígono industrial, ¿no? Distintas empresas con distintos ingenieros cuya motivación es ganar dinero y, por lo tanto, los sistemas que creen se beneficiarán y les premiarán cuando se acerquen a la realidad y ganen capacidad predictiva. Estos incentivos hacen que, por definición, esta gente tenga razones para intentar desarrollar cuerpos teóricos e incluso elementos prácticos que interaccionen con la realidad de una manera que podemos o no llamar científica, pero que sea funcional, porque si no fuese funcional, estas empresas que financian estos departamentos de I+D quebrarían. Con lo cual, ¿bastan estos incentivos para desarrollar conocimiento científico? Esta gente puede simplemente por prueba y error y propio interés de quiero desarrollar una máquina o una teoría que explique el movimiento del gas en este espacio,
avanzar el conocimiento científico o necesitas una previa base de conocimiento epistemológico, de formación teórica, para poder avanzar en una dirección concreta? Porque en principio esta gente tiene eso, las herramientas y los incentivos para intentar avanzar el conocimiento científico, incluso sin tener una definición clara de qué es el conocimiento científico, ¿no? No, claro que no lo necesitas. En principio, ¿no? La Academia Española es el mejor ejemplo. Sí. Es cierto, es cierto, es cierto. Una de las grandísimas carencias en todas las carreras científicas, de esas que hay que sacar una nota que flipas y que dejan a la filosofía como letras, es precisamente que no comprenden exactamente qué es lo que están haciendo cuando están haciendo ingeniería o cuando están haciendo ciencia o biología o lo que sea. Entonces, a la hora de delimitar e incluso de explorar cuál es el efecto que puede tener esa forma de hacer ingeniería, ciencia o biología para la sociedad en su conjunto, el mundo en su conjunto, el género anthropos, me da igual, es insuficiente. Entonces yerran. Sí, yo creo que esto es un razonamiento bastante interesante, la verdad, porque al fin y al cabo los filósofos que se han dedicado y pensadores de todo tipo que se han dedicado durante años a reflexionar sobre este asunto, la excusa que se daban a sí mismos, ¿no?, es que es un asunto de trascendental importancia para el género humano, porque si no, no podríamos avanzar en nuestro conocimiento de la realidad. Sin embargo, parece que los científicos de a pie tienen bastante poco conocimiento de epistemología avanzada y no digamos ya de los embrollos teóricos en los que se meten los filósofos cuando debaten. Están hablando realmente los epistemólogos cuando discuten, porque les pueden escuchar otros epistemólogos como ellos, pero parece que los científicos se han quedado fuera de discusiones mucho más simples de las que están ahora en la vanguardia de la epistemología, digamos, con lo cual, ¿hacia dónde está avanzando la epistemología? Si no guía a los científicos, ¿a quién guía y hacia dónde va? Ah, sí, no, por supuesto. Tampoco estoy diciendo que los epistemólogos están haciendo bien su trabajo, que en teoría... Pero vamos a ver, yo es que tengo mis dudas sobre si esto es así porque bueno, ambas partes, ¿no? Por poner los dos equipos en un ring que hemos definido, trabajan en direcciones distintas u opuestas, si se quiere, o deriva de la propia estructura de la academia y de cómo está conformado y de los problemas que hay, por ejemplo, con la incesante producción científica, y hablo ahora de mismo, o producción académica, ¿vale? Al que hace imposible, primero, estar enterado del 100% de los avances, siquiera en tu área de especialización, y segundo, precisamente por estar tan sumamente especializado, que puedas comprender con suficiente capacidad de juicio otras áreas de siquiera la misma disciplina, ¿vale? Por eso resulta tan insultante a la inteligencia de cualquier ser normal que te pongan a un tío que tiene un doctorado en besugos a hablarte de coronavirus. Pues me da igual tu doctorado y me dan igual tus besugos, tío. ¿Qué quieres que te diga? Tu opinión vale lo mismo que la mía. Como cuando hacen una lista de estas de no sé cuántos nobeles han dicho tal cosa del cambio climático. De puta madre, ¿sabes? Como si son todos, yo qué sé, fruteros. Da igual. Si el Nobel es alguien que está hiper especializado en una cosa muy concretita. Que igual en eso nadie sabe. Por no hablar de cuántas veces se dieron Nobeles por algo y 30 años después se dieron Nobeles por lo contrario. Bueno, sí, bueno, pero eso es normal. Economía, ¿no? Bueno, economía no es un Nobel, eso es una chorrada. Es verdad, no es un Nobel, es un regalo que da el no sé te qué aflojan banco. la misma pasta. O incluso más, a saber. Sí, porque lo que decía Ancora sobre hacia dónde avanza la epistemología, ¿para quién hablan los epistemólogos? Pues para conseguir una cátedra, por ejemplo. Efectivamente. Eso sí que es bastante útil. Porque esto yo creo que realmente es importante para la discusión que no se trata mucho, porque normalmente suele ser como una especie de diálogo de sordomudos, ¿no? En el que un bando está convencido de que aplica la ciencia porque al fin y al cabo pues va todos los días a un laboratorio y se pone una bata y aplica la prueba y error y por lo tanto eso es ciencia, a pesar de no haber leído a ninguno de los grandes pensadores de qué es hacer ciencia y qué no, ¿no? Y no saber demarcar. Esto es lo que decía Noé, ¿no? Que hay está cierto desdén a las letras, aunque ninguno del que tenga desdén es capaz de delimitar qué son las letras y qué son las ciencias, por ejemplo. Esos son los hijos adolescentes que tienen desdén respecto de con sus padres, ¿sabes? Y luego cuando llegan a los 20 y pocos se dicen, espera, igual decían cosas interesantes y acaban siendo como ellos, ¿no? O sea, desdeñar la filosofía es desdeñar a la madre y es la que da sentido realmente y permite encontrar un camino que seguir. Es la que define ese progreso
cuando el sargento pregunta si llegar, la ciencia, ¿no?, nos da progreso. ¿Qué es progreso? Si no te planteas la definición de ambas palabras cargadas de significado en esa frase, estás cojeando siquiera en tu interpretación de ese enunciado. Sí, bueno, a eso precisamente iba cuando decía lo de hacia dónde avanza la epistemología, ¿no? Porque pues la idea que tenemos todos que hemos leído un mínimo de filosofía y ni siquiera demasiado, ¿no? Ni siquiera lo suficiente, pero sí tenemos clara la idea esa de que la filosofía es digamos, el sustrato base que de alguna manera guía los esfuerzos científicos en una dirección que pueda ser digna de dicho nombre, ¿no? De que sea científica. Sin embargo, como decía, los científicos en la práctica, o en general los de ciencias en la práctica, suelen carecer de esta fundamentación filosófica al respecto de qué es y qué no es una actitud científica. Con lo cual, realmente hace falta, porque el tema de los padres es una buena analogía, pero no sé yo hasta qué punto los científicos te caen del guindo a los 40 años y dicen, igual que debo respetar a mis padres porque tenían razón, debo estudiar filosofía. No es cosa de edad. Antes ha mencionado Antonio a Kuhn, a Thomas Kuhn. Sí. Bueno, Kuhn venía a decir que que los epistemólogos, los filósofos de la ciencia, erraban un poco el tiro al intentar demarcar la ciencia, porque muchas veces, el 90% del tiempo, la ciencia normal es simplemente una resolución de pequeños puzzles. Es decir, los científicos llegan al laboratorio, se ponen la bata y examinan, pues yo qué sé, el papel de una proteína concreta en una ruta bioquímica. Eso ya asumiendo lo que él llamaba el paradigma, es decir, asumiendo toda la teoría alrededor del funcionamiento de esa proteína, de la ruta bioquímica, y solo intentando resolver pues un pequeño detalle. Lo que pasa que evidentemente ahí hace falta saber muy poca epistemología o muy poca filosofía de la ciencia. No te digo ya si hablamos de cuestiones no estrictamente científicas, sino de aplicación de la ciencia, o sea, de aplicaciones de tecnología. Un médico, por ejemplo, en su día a día, pues tiene que saber ciencia, o sea, tiene que saber filosofía de la ciencia. Pues, hombre, si es epidemiólogo, sí. La deontología, la ética, más bien poquito. Y eso que los médicos normalmente, incluso los que están en su día a día en el hospital, acaban publicando cosas, es decir, hacen ciencia canónica, digamos. No solo aplican tecnologías, que podría verse como menos científico o nada científico, sino que hacen avanzar ese conocimiento publicando cosas, muchas veces mediante pues recogida de datos de pacientes y cosas así. Pero la gente que valora la viabilidad científica de esas publicaciones tampoco tiene formación en filosofía de la ciencia. Y luego decía Kuhn que vienen los cambios de paradigma, que es ya cuando la cosa se pone seria, que es donde se centran, en su opinión erróneamente, los filósofos de la ciencia muchas veces, en definir esos momentos en que una teoría es sustituida por otra y que caracteriza esos momentos. Pero él decía Un momento, eso tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo antes de los parches. Es decir, el cambio de paradigma es cuando los parches ya no son suficientes para dar cuenta de la realidad. Sí, exacto. Cuando se van acumulando las incongruencias o los fenómenos que no dejan explicados, que la teoría anterior no deja explicados, hace falta un cambio de paradigma. Y entonces sí que creo que si asumimos ese marco, que no, porque yo creo que a Kuhn habría que haberlo fusilado, que no tienes razón. Incluso si asumimos ese marco, si asumimos ese marco, en los momentos esos de cambio de paradigma, quizás sí que es bastante más importante saber un poquito de qué es la ciencia, cómo se practica la ciencia, qué es el método científico, etcétera. Tampoco tengo muy claro eso. Yo es que no creo que necesite. No digo que sea imprescindible, pero sí me parece más importante o más relevante. Yo es que diría que para hacer ciencia no sé hasta qué punto necesitas saber de epistemología. Es decir, la epistemología te va a servir para saber cuáles son los límites de la ciencia, en todo caso. Pero para hacer ciencia, igual, yo creo que no te hace falta. Si tú estás haciendo, si hablamos de esos cambios de... O sea, durante lo que Kuhn llamaba esos periodos de ciencia normal, yo creo que en general no hace falta. Pero en esos cambios de paradigma quizás sí. Y, por ejemplo, ¿es la teoría de cuerdas científica?
pues ahí hay... A ver, es Ahí hay un tela debate, que cortar. interesante, pero yo me pregunto, de los últimos, por usar la terminología de Kuhn, de los últimos cambios de paradigma, ¿cuántos se pueden de verdad atribuir a una innovación de un epistemólogo que trae un argumento nuevo y dice, va, la ciencia era otra cosa a lo que pensábamos hasta ahora y hay que usar un nuevo paradigma a partir de ahora? ¿Y cuántos se No, deben a un pero descubrimiento no científico? creo que se deban tanto a epistemólogos como que en ese momento sí que es relevante saber un poquito de epistemología para conocer un poquito cómo está, qué es lo que está cambiando, qué implicaciones tiene ese cambio de paradigma, etcétera. Ya digo que eso asumiendo el marco de Kuhn, que no hace ninguna falta. Luego hay otra Claro, gente yo como, digo, yo como imagino que si Feyerabend. los físicos se despiertan un día y se encuentran con evidencia tangible de que la teoría de cuerdas o cualquier otra teoría que todavía no está demostrada es cierta, o por lo menos parece ser cierta, vamos, de nuevo, todo es contingente a la ciencia, pero se encuentran con evidencia en su favor, sabrían que hay que cambiar de paradigma independientemente de si tienen una cualificación filosófica elaborada o no. Simplemente dirían, vale, pues esto era mentira, ahora esto parece ser verdad, vamos a seguir probando, ¿no? Sí, pero si por ejemplo tú tienes 100 millones ahora que dar a un departamento de la universidad, ¿se lo darías a alguien que estudia la teoría de cuerdas? A ver, es que ahí entran otras muchas consideraciones en juego. O sea, Ya, la consideración económica es la de menos, es para el ejemplo. Quiero un decir, punto más cuando estamos importante. hablando de un cambio de paradigma, sí que hay que tener en cuenta esto que está haciendo esta gente es ciencia, no es ciencia. Sí, pero es que eso es no, lo que Lacan llamaba un pero es que eso está fuera de la ciencia. fuera, totalmente Sí, fuera. ¿Diríais totalmente. que la teoría de cuerdas está totalmente fuera? No, la teoría de cuerdas no. ¿Quién te da el dinero? Ah, bueno, coño, claro, pero lo que quiero que la cuestión económica es lo de menos. No, no es lo de que menos. quiero decir, Porque si estás preguntando, que estás diciendo que si para invertir recursos y esfuerzos en una teoría alguien tiene que decidir si vamos a ir en esa dirección o en otra, eso es una decisión extracientífica. Lo que es científico sí, es lo que pase dentro. a ver, lo que quiero decir, o sea, he dicho lo del dinero para poner un ejemplo en el que, en virtud de ese posible cambio de paradigma, entran otras consideraciones no totalmente científicas, pero sí epistémicas. Quiero decir, tú a la hora de valorar si la teoría de cuerdas es científica, sí necesitas saber un poquito de filosofía de la ciencia y de epistemología. Necesitas saber demarcar, necesitas saber definir esa teoría de cuerdas, si está en la ciencia, está en la no ciencia, Sí, o dónde está. que ese Y no yo he va... puesto el ejemplo Pero que sí, del que sí. dinero un poco para decir, es importante porque necesitas dar 100 millones a alguien, por ejemplo, no por mero Sí, hobby. pero no es importante para darle pasta que sea más o menos científica. Eso vendrá Bueno, determinado por otros eso criterios. evidentemente es una Si es hipótesis. importante para considerar que el corpus que se derive de la investigación de ese área sea más o menos relevante, Exacto. o, ¿sabes? Yo Sí. no creo que pero no el para ricachón que darle vaya a dar el pasta. dinero... Sí, Claro, sí. yo no No, creo que creo el que... ricachón que vaya a dar el dinero se vaya ahora a ponerse a estudiar aquí a la Catos a decir si la teoría de cuerdas es un programa de investigación degenerado o no o progresivo. No Bueno, creo oye. que haga eso, pero era el ejemplo. Pero a menor escala sí que hay gente dándole dinero al Reiki, por ejemplo. A eso Y me a lo mejor refería. en nuestra definición de ciencia se queda un poco cojo. Claro, Otra cosa son otras áreas, ¿eh? Pero la de ciencia... Sí. Igual no tanto por la teoría de cuerdas, pero si te lo planteas para, por ejemplo, cualquier tipo de estas nuevas ramas de las ciencias sociales, bueno, tipo la teoría de género, la teoría de la raza y todas estas cosas que La tienen Estados Unidos. macroeconomía. Las teorías críticas en general, ¿no? Las teorías críticas, sí. Igual esos son mejores ejemplos de lo que te referías. Sin embargo, un punto interesante, aunque el tema del dinero ya digo que no es lo central, sería ¿qué mejoraría más la calidad de la investigación científica? ¿Invertir más dinero en formación epistemológica para los científicos o en formación, digamos, por ejemplo, estadística? Porque parte de los problemas de la ciencia, por ejemplo, en psicología, no vienen tanto dados porque la gente no sepa qué buscar, sino porque no interpreta bien los datos que tiene. Independientemente de si están orientados en la dirección correcta o no, interpretan mal los datos que tiene o los recaba de una manera que no es replicable y que, por lo tanto, impide
construir un cuerpo sólido que luego puedan Pero- Bueno, en no psicología, es- en psicología tienen asignatura de estadística y dependiendo Claro, del plan, claro. si no me equivoco, tienen 2. De lo que no y tienen en es medicina de también, filosofía de la ciencia. pero da risa. No, pero lo que plantean Cora es interesante. Ahora, la cuestión es, seguro que no hace falta saber un poquito de epistemología, porque el problema de la crisis de replicación que sufre la psicología, y no solo la psicología, sino muchas ramas de la ciencia de la salud y de las ciencias sociales, no vienen exactamente de un mal uso de la estadística, sino de asumir que la estadística o que ciertos parámetros estadísticos te dan una validez que quizá no es así. Pues eso es un mal uso de la estadística, es una mala lectura de la significancia estadística. Sí. Estás asumiendo que te dice una No, cosa no, que pero no es una mala lectura de la significancia estadística en el sentido de que sea hacer mal la estadística, Es previo. sino de decir, es una mala interpretación. yo de tengo tanta significancia, ¿debería aceptar esto como una prueba de que estoy en lo cierto? ¿Y cómo debería actuar en caso de aceptar que es posible que esté en lo cierto? ¿Cuán seguro estoy de que estoy en lo cierto si me da un p-valor de 0,0001? Yo eso lo Etcétera. atribuyo por completo a la estadística. Donde entraría la epistemología sería en ver si estamos haciendo las preguntas correctas. Pero en ver si los resultados actuando responden o no a la correctamente pregunta, con esas me parece respuestas. una cuestión numérica. No, pero no es numérica. Quiero decir, tú puedes tú puedes tener un perfectamente conocimiento de la estadística, hacer todos los test estadísticos a la perfección y luego decir, ¿qué hago con el resultado? Bueno, claro, es que esa interpretación... significa... Pero es que vamos a ver, una cosa es la interpretación que tú des a unos datos y podrás verlo desde el prisma que te dé la gana y eso vendrá condicionado por tus creencias, por tu formación en epistemología y por, no sé, tu perfil hormonal de ese día, si me apuras, ¿sabes? Y luego vendrá el tema que te dé del resultado puro y duro que otros podrán interpretar en otra línea, pero en la calidad de tu trabajo científico estará que tú seas capaz de argumentar debidamente por qué realizas esa interpretación de esos datos. Y eso es lo que trasciende la propia operativa de la estadística estricta, ¿vale? Ya, bueno, sí, a ver, Claro, sí, pero evidentemente nunca... la crisis que mencionaban Cora creo que está más ahí en la interpretación y en el Claro. abuso de la estadística que en la mera aplicación matemática y estadística del asunto. No creo que sea un problema estadístico de no saber hacer estadística, sino de asumir que tener un p-valor de tanto te da una seguridad que en realidad no te da, o que esa hipótesis es suficientemente válida cuando no lo es. Un poco la idea a la que quería llegar es que si lo pensáis, ¿no os parece que comparativamente resolver un gran debate en epistemología o un avance significativo en epistemología, que no tengo ni idea de qué aspecto tendría, pero bueno, el que sea, tendría un impacto menor en la ciencia que, por ejemplo, desarrollar nuevas herramientas matemáticas para luego poder utilizarlas dentro del paradigma existente? En lugar de pasar a un paradigma nuevo, epistemológicamente, mantenerse en el paradigma existente con nuevas herramientas que son ajenas a la filosofía, son simplemente eso, estadísticas o matemáticas, o como las queremos llamar, y operar dentro del paradigma existente sin salirse de él. Yo creo que se podrían hacer avances muy significativos, incluso más, que pasar a un nuevo paradigma. Es que ni siquiera sé qué pinta tendría ese nuevo paradigma. Bueno, tan sencillo como en el momento en el que se empezó a reconocer que la mujer tenía alma. Que ni siquiera lo consiguió Descartes, sino que lo consiguió Poulain de Labarre no sé cuántos años más tarde en el contexto de la Revolución Francesa, vamos. Y luego resultó de ese siglo. Que no era y así. luego resultó que no. No, bueno, que no tenemos ninguno. De vez en cuando. Pero claro, o sea... Quiero decir, ideas tan concretas que cambian tanto nuestra manera de interpretar las cosas y de interpretar al mundo hacen que el efecto no solamente se quede en la propia epistemología. Si se alcanzase esa situación hipotética que tú planteas, Áncora, las consecuencias de pasar de pensar que la mujer tiene alma a no tiene alma, ¿vale? O sea, de no tiene alma a tiene alma, van muchísimo más allá de la cuestión racional en ese momento o de la cuestión política o de la cuestión... Quiero decir, lo trascendería, porque podrían afectar al funcionamiento de muchas disciplinas diferentes,
¿sabes? A ver, es posible. Aunque, bueno, el tema del alma no sé si sería más una cuestión metafísica que epistemológica, pero es posible. Pero me refiero, Bueno, comparativamente... no, el tema del alma y de lo que hablo de Descartes es por la capacidad de razonar. En ese sentido se entendía alma como, vamos, el cogito ergo sum, ¿no? En ese Sí. sentido decía alma. Sí, pero a lo que me refiero es comparativamente, digamos, un desarrollo epistemológico del tipo, yo qué sé, X proposición tiene que ser verdadera sin ningún tipo de duda, ¿no? Y ganamos certeza en ese sentido, no, aunque no sea una certeza absoluta, simplemente nos acercamos a tener una certeza más sólida al respecto. Comparativamente con, yo qué sé, la división, las integrales. ¿Qué ha ayudado más al avance de la ciencia? ¿Tener una No, pero brújula clara ya no solo en eso avanzar? O... ya no solo eso que está dentro La estadística. de otro área de conocimiento, digamos, sino simplemente el avance técnico muchas veces es suficiente Claro, para que avance claro. la ciencia. Y no te hace falta un cambio epistemológico, ni desarrollar nuevas matemáticas, ni nada. Claro. Simplemente A mí te me da la da sensación de nuevas que ahora mismo opciones. se chapan todos los departamentos de epistemología del mundo y la ciencia no frena ni un poquito. Pero es que No, yo creo que el problema está pero en es que pensar que el efecto es diferente. es que la epistemología yo no creo que esté para hacer avanzar la ciencia ni para hacer cambios dentro de la ciencia, sino para Eso demarcarla, es lo que digamos, me para pregunto, ¿para qué está la circunscribirla, epistemología ahora? para saber A hasta ver, dónde pero- puede llegar el conocimiento científico y qué te estás dejando fuera porque estás analizándolo todo desde una visión científica. Es decir, no es tanto lo que la epistemología le vaya a ayudar dentro de la ciencia, sino a meterla dentro de su corral y que no salga de ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero eso no lo consigue la epistemología que ya existe. Realmente hacen falta nuevos epistemólogos que sigan reeditando las teorías. Pues bien, visto lo visto Bueno, con si la de no lo, cientificismo que hay, ¿no? Bueno, pero ya si sabemos lo cuál es el consigue o problema con el no, cientificismo. Necesitamos nuevas explicaciones de por qué es un problema, ya lo sabemos. Igual necesitan un departamento de comunicación. si un epistemólogo no sabe comunicar su conocimiento, que lo fusilen o algo, porque vamos. Es como Maradona en el partido contra la droga. No. Mal. Si queréis pasamos ya al tema de la divulgación. Que igual Uy, Antonio a mí se me parece bien. Pues lo dale. está deseando. Voy a ver si afilo un momento. Si afilas. Vale. Ahora un cambio de capítulo, ¿no? Tiro. Y divulgación. Aquí directamente voy a ir a... Yo quiero Antonio. retomar Antonio, eso que has dicho de que el epistemólogo tiene que saber comunicar por necesidad. No. Tiene que saber pensar y tiene que saber comprender. Pero no sé si tiene que saber que comunicar entendiéndose por departamento de comunicación. Te muestro a ti lo que quiero contar y tú te convences. Eso no. Pero era un chiste. Pues no me ha hecho gracia. Somos muy intransigentes No, aquí. Perdón, perdón. ¿Sabéis que tengo una taza que pone me molesta que me hables cuando te interrumpo? Pues eso. ¿Divulgadores sí o divulgadores no? Antonio, te doy paso. Divulgadores sí, vulgarizadores no. Y aquí podemos cerrar, chavales. Nos vamos. Hasta luego. Mañana más. Esa distinción la hace Ernesto Castro, no me la quiero atribuir yo. Pero yo diría que es que la mayoría de divulgadores estos que son youtubers y demás, son divulgadores como de tercera o cuarta divulgación, ¿sabes? Que es en plan, he leído a este divulgador que divulgaba la idea de no sé quién y yo te la voy a explicar, porque tú eres el último imbécil. Es que creo que hay un salto muy grande, digamos, entre divulgación general y divulgación especializada, ¿no? Y además también te digo que, igual que para la ciencia no creo que haga falta tener nociones de epistemología, evidentemente para la divulgación sí. Porque si no te metes unos jaleos de que estás empezando a hablar de cosas que no tienes que hablar porque están fuera del conocimiento científico, que son de otro tema, que da Incluso aunque estés dentro... Los divulgadores no son muy de eso. Incluso aunque estés dentro de cuestiones científicas, tendrías una mínima, y ni siquiera por sentido común, una mínima decencia de no asumir o afirmar categóricamente cuestiones que están en duda por la propia ciencia. Claro, eso es otra.
Claro, pero digo, ¿eso es de verdad una consideración epistemológica o simplemente eso, Hombre, integridad sí. y honestidad? No, es una ¿Sabes? consideración epistemológica porque tú, yo y los que estamos aquí estamos entendiendo que es algo de sentido común solo porque entendemos el riesgo que hay en afirmar categóricamente algo que aún está en duda. Pero si no eres capaz de entender que las cosas sobre las que se dudan no se pueden afirmar categóricamente, Es que eres no imbécil. puedes. Bueno, vale, claro. O sea, lo que digo, Sí. o sea, no eres un Seguro mal que se nos divulgador. ocurren a todos unos cuantos nombres. Pero es a lo que me refiero, No, quiero decir, no. el problema ahí no es que de alguna manera o sea, tengas una relación incorrecta con la ciencia, simplemente que no entiendes lo que estás leyendo. O sea, la ciencia te está diciendo que no hay certeza al respecto y tú lo interpretas como que sí. O sea, lo que te falta es comprensión de lo que se dice y Pero, no tanto bueno, una intuición de lo que se debe decir. No, pero me también. toca. Di. No, que quería decir que ya que hablábamos antes de los criterios de demarcación, es que en los criterios de demarcación hay mucho debate sobre a qué nivel se sitúa un criterio de demarcación. O sea, hay gente que propone que a nivel de un programa de investigación, o sea, de un programa entero de investigación, como la Catos, otros que solo a una disciplina, como Bunge o como Manner, o sea, una categoría epistémica, un conjunto de gente que estudia una disciplina. Luego hay otros que dicen que a nivel de un problema científico concreto solo. Y otros incluso que es de una investigación concreta, como Kuhn. Y el caso es que los divulgadores muchas veces pecan de no demarcar bien en ese sentido su terreno, que es el parecido problema al de la demarcación de la ciencia en general. Cuando tú examinas la evidencia de una rama que no es con la que estás familiarizado, puedes cometer graves errores. Eso pasaba, por ejemplo, hace poco, no sé, creo que eran psicólogos o sociólogos que daban rectas de regresión, pues que en cualquier otra rama se considerarían prácticamente que no hay correlación. Y ellos lo consideraban como que sí. ¿Por qué? Pues porque no puedes esperar el mismo nivel de correlación en psicología o en sociología, que es mucho más variable que, por ejemplo, pues en física experimental o en medicina, por ejemplo. Entonces, pecan de esa soberbia muchos divulgadores, ¿no? De decir, hostia, pues yo no soy economista, pero estoy perfectamente capacitado para evaluar la evidencia científica en economía, por ejemplo. Y tienes a gente diciendo absolutas chorradas, no ya en economía, sino en cualquier cosa, que dices, hostia, qué hijo de puta eres. Sí. Yo tengo un ejemplo perfecto que es precisamente ese. Mario Bunge tiene un artículo demencial, no sé si era en El País, yo tengo un hilo comentándolo, que habla precisamente de la economía, ya no interpretando mal la evidencia disponible, sino obviándola por completo. O sea, simplemente opinando sobre el tema como quien opina sobre eso, el sabor del café. Simplemente diciendo, oye, esto es así, esto es así, pero sin informarse absolutamente nada. A mí me había dejado cuadros. También hay que decir que el hombre cuando escribió el artículo igual tenía 95 años, pero oye, después de dedicar toda tu vida a ser un epistemólogo, que digas semejantes barbaridades sobre cosas establecidas, ni siquiera cuestionables. A mí me dejó los pelos de punta. Popper mismo calificaba el darwinismo de tautología. Sí, dice, pero hombre, no. Hablando de Popper, no está rigiendo bien. También conozco un par de artículos que están bien criticando su falsacionismo y las distintas versiones del mismo que dio a lo largo de su carrera, que también los podemos enlazar aquí abajo en el audio. Sí. Uno de ellos es un tío que está bastante activo en Twitter, que está haciendo un doctorado en Cornell, se llama Philippe Lemoine o algo así, y lo desmiente bastante bien. Bueno, lo critica, vaya. Sí, bueno, yo creo que el falsacionismo de Popper era un poco una respuesta al verificacionismo del Círculo de Viena, ¿no? Que eran los neopositivistas o los positivistas lógicos, que al final lo que decían es que el criterio fundamental de demarcación era la verificabilidad. Es decir, las teorías científicas proponían una serie de afirmaciones que podían verificarse mediante observación o experimentación. Tú las comprobabas que eran ciertas, pues confirmaban un poquito más tu postura. Claro, eso tenía el problema para Popper de que nunca puedes estar absolutamente seguro de una proposición afirmativa, porque por mucho que la afirmes, siempre puede haber un caso en que no.
Ujú. Entonces Popper propuso el falsacionismo, pero yo creo que ya está bastante pasado de moda el Sí. considerar el falsacionismo por lo menos como un criterio necesario y suficiente que hablábamos antes. Ahora la tendencia es a proponer varios. El Manner este que os hablaba, tengo aquí, pone 12, nada menos. Que, hombre, no está mal tener que cumplir 12 criterios. Y siguiendo a Bunge, que también comentabais, que propone también 10 o 12. Bueno, es difícil divulgar con tuplas, la verdad. O sea, es un Una cosa coñazo. que me ha llamado la atención de lo que comentaba Antonio era el tema la idea de Ernesto Castro de los vulgarizadores, ¿no? Los que divulgan de oídas. El problema con ellos es realmente que divulguen de oídas o que divulguen mal, porque si repiten algo que han oído por ahí, pero lo repiten bien. Las dos cosas. Bueno, pero está el teléfono roto, ¿no? Cuanto más Claro. eslabones. Claro, igual es un poco. Pues luego también, evidentemente, está que divulgan mal, precisamente en parte por su poco entendimiento primero, de epistemología y segundo, de otras áreas científicas o, si Sí. no científicas, de humanidades o de sociales o lo que quieras. Es como, había un pavo cuando empezaba lo del coronavirus, me parece que es estadístico, me parece. Igual no me estoy confundiendo, pero vaya. Decía que no nos teníamos que preocupar por las curvas exponenciales del coronavirus, porque la curva exponencial, a la larga, se transforma en una curva logística. Tú decías, vale, muy bien, pero es que esto no es un ejercicio de bachillerato, esto es gente que se está muriendo en esa puta curva. Esa puta curva no son números, son muertos. Entonces no puedes decir, no, ya se parará en algún momento. No, porque la gente se está muriendo mientras crece la curva. Cosa que estaba clara por otra parte. De 7.000 millones no iba a pasar, seguro. Claro, es que eso es evidente. Todos No, sabíamos que pararía. no estás aportando nada. Igual, muchas veces, yo creo que los divulgadores lo que hacen es masturbarse y decir, mira lo listo que soy, que yo tenía un 10 en todas las asignaturas en bachillerato. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, eso que comentas pasó hace poco What? bueno, que voy a mencionar el posmodernismo, seguro que luego me cae por todas partes, pero hace poco en Espera, Twitter. ¿de qué te ríes? ¿Qué what? ¿Qué ha pasado? Nada, es que decía el sargento que hace poco pasó algo así y tal, y tú acabas de decir que si los divulgadores son fans del onanismo y me he perdido aquí la polémica vale. del Son momento. fans del onanismo. Hombre, Pero desde en su luego que sentido pasaría. más Eso no nos cabe literal. ninguna duda. El caso es que hace poco surgió en Twitter la polémica de si 2 más 2 eran 5. Que puede parecer una estupidez, pero claro, salieron muchos postmodernos con esto de que en realidad la ciencia solo es un relato más. Un poquito siguiendo a Feyerabend, ¿no? Que decía que no hay un método científico y que en realidad el consenso científico no se establece mediante la reflexión racional y empírica de los argumentos, sino por la estructura de ideas y social que hay. Es decir, que los científicos apoyan unas teorías u otras un poco por condicionamiento, porque la sociedad apunta hacia un lado o hacia otro. Y entonces venían a explicar que 2 más 2 era 5 porque, por ejemplo, si tú cogías una base que no era la decimal, pues te podía salir perfectamente el resultado de 2 más 2, 5, porque al final las matemáticas solo eran un lenguaje. Y claro... Una cosa que siempre me deja loco de esta gente, aparte de que nunca he encontrado uno en la vida real, no sé si... Un segundín que acabe, que no, Sí, no dime, llega dime. a la conclusión. Sigue. Y es que, claro, hay muchos divulgadores y ahora en Twitter, con Twitter somos todos divulgadores más tarde o más temprano, que dan un pasito más allá al explicitar lo que piensa la gente. Es decir, sí, 2 más 2 son 4 solo si tú asumes cierto lenguaje matemático y cierta base decimal, en la que 2 más 2 son 4. Y le dan una vuelta de tuerca y te dicen 2 más 2 son 5. Pueden ser 5. Vale, es verdad que la mayoría de gente no hace una reflexión consciente y explícita sobre ese lenguaje y lo que implicaría cambiar. Pero la mayoría de gente ya sabe que 2 más 2 podrían ser 5 si tú cambias el lenguaje. Es decir, que hay mucho pseudo intelectual, por llamarlo así, que lo único que hace es darle una vuelta de tuerca y quedándose a mitad acaba sabiendo menos que el Hombre, pueblo pero- llano, por decirlo de alguna manera. Desde luego, sí. Pero lo que quería decir es, esta gente, el posmodernismo radical o como coño se llame,
me pregunto si de verdad no dan ningún valor al hecho de la capacidad predictoria de la ciencia. O sea, quiero decir, poner a competir discursos sobre la realidad está muy bien y decir que la ciencia es uno más está genial, pero tendrás que reconocerle que su aspecto más diferencial respecto al resto de discursos que tú mismo estás metiendo en el mismo saco es que predice cosas y no a Sí, voleo, o sea, pero en con su, un ámbito, nivel de precisión enorme. pero en su ámbito. No lo saques de Sí, ahí sí, porque bueno, no te pero sirve. eso no es lo que critican. O sea, ¿Cuál lo que no es su critican es que, ámbito? claro, lo que La critican no es ética. tanto que la ciencia se ciña a un ámbito o a un ¿Cómo? rincón de la La realidad, sino ética, que la ética incluso en no. este rincón es solo un relato más de los muchos disponibles para explicarlo. Y la cuestión es que ese rincón de la realidad que explica la ciencia lo explica con una capacidad predictoria que tiene una precisión incomparable a ningún otro relato aplicable ni a ese ni a ningún otro rincón. No sé si me explico. Sí, pero el hecho de que sea muy bueno para dentro de su ámbito no significa que lo puedas usar fuera de ese ámbito. Sí, pero esa no es la crítica postmoderna. El punto es, dentro de su ámbito, No, es un no, relato más y no tiene ninguna ventaja respecto al resto. Por lo menos eso es lo que interpreto yo, ya no, digo. No, lo que decía Antonio. no tiene ninguna ventaja si te pones a hablar de ética, porque la ética está fuera de la ciencia. No tiene ventaja el No, relato científico ahí. discrepo enormemente. Sí, pero que eso no es la crítica postmoderna al cientificismo. Lo que dicen es no tanto que tenga fronteras, sino que dentro de su propio territorio tampoco es el rey, sino que puede ser sustituido por cualquier otra forma de literatura que no habría consecuencias prácticas, porque un discurso al fin y al cabo es un discurso. Pero esto es una absurdez, porque evidentemente si sustituyes, yo qué sé, la arquitectura por la literatura, evidentemente vas a empezar a tener edificios que se caen. Hasta que tengas que elegir qué antibiótico tienes que tomar. Claro, por eso digo, esta Pero, gente en la vida real, ¿qué piensa? a ver. ¿De verdad piensa que la microbiología es equivalente a la poesía? No, pero es Pues no hay que ninguna diferencia al respecto. yo puedo asumir que la ciencia es un lenguaje explicativo de la realidad como la mitología. Yo puedo asumir eso y al mismo tiempo asumir que la ciencia es un mejor lenguaje explicativo de la misma realidad. Claro, pero esa postura que tú estás diciendo ahora no es la postura que comentaba el sargento. La postura que comentaba el sargento es la mitología, la ciencia, la literatura y cualquier otra forma de describir la realidad. No solo son formas de describir la realidad, sino que son equivalentes las unas a las otras. O sea, da igual, no hay ninguna diferencia. Pues eso es absurdo. No, equivalentes no. Unas son mejores en un campo y otras mejores en Claro, otro. exacto. De todas formas, un punto que has sacado tu colación que me ha parecido muy interesante, Antonio, era lo de si, bueno, el gran debate, ¿no?, en filosofía desde tiempos inmemoriales es si el ser puede decirnos algo sobre el deber ser, ¿no? Y últimamente le he estado dando vueltas y creo que con la evidencia disponible ahora mismo sí que hay algunas lecturas que cabe extraer del ser para con la ética, en el sentido de, por ejemplo, tú puedes pensar sobre ética como si no hubiese existido la revolución científica en los últimos 200 años, pero las lecciones que nos ha dado esa revolución sobre qué es el ser, qué es ser humano, cómo somos humanos, cómo hemos llegado a ser humanos, evidentemente afectan a la ética, a menos que tengas una ética de espaldas a la realidad, que por definición es absurda. No, pero es que, por ejemplo, pongamos por caso el sensocentrismo y si dotamos de derechos a los animales y todo el debate que hay sobre el tema. Eso es una consideración extracientífica. Totalmente. No creo que nadie diga que eso es algo que deviene de la ciencia. Sí, no, ¿no? es Se apoya en la extracientífica. ciencia, pero el criterio que Sin vayas duda a seguir. claro que es extracientífica, pero también es un buen punto de cómo ha condicionado el debate ético los descubrimientos científicos. Hasta Hombre, que no sabíamos evidentemente. no podía existir la escuela de pensamiento que es el sensocentrismo en ética, ¿no? Evidentemente, pero también influye Además- en la literatura. Claro, Además- incluyen todo, sí, sin duda. Además, quiero decir, la ética no me parece que sea totalmente ajena a la ciencia. Y no solo que se apoye, quiero decir, en el debate de racionalismo contra empirismo, el clásico debate, digamos, epistemológico, la postura de los realistas es que hay cierto conocimiento, bueno, o de una rama del realismo es que hay cierto conocimiento innato. Y hay un filósofo que se llama Karl Russers que dice que tenemos ciertos conocimientos psicológicos innatos que vienen determinados por la evolución, por selección natural. Es decir, Sí, pero el hecho existen culturas en las que matar a alguien de dentro del grupo sin razón esté bien. Me inclino a pensar que no existe ninguna cultura así. Hay culturas... Sí que la hay, la hubo. La Alemania nazi hacía eso, mataba a los judíos.
No, de dentro de tu No, eso no grupo. es- eso no es De por dentro de tu definición grupo. del Claro, grupo. pues si defines el grupo como te salga la polla, pues entonces perfecto, siempre vas a tener razón. Tú puedes definir el No. grupo como te salga de la polla, ¿vale? Pero si tú, una vez definido el grupo, matas a alguien de tu grupo sin razón, pues yo qué sé, por lo que sea, sin razón. Eso no hay pueblo en la historia que lo considere aceptable moralmente. Y si lo encuentras, vas a Y decir que eso estaba fuera del grupo. No. No. Es perfectamente concebible un grupo que de alguna manera premia moralmente la traición a los miembros del grupo y que no describe a los traicionados como ajenos al grupo, que es lo que hacían los nazis. Eso es concebible. Lo que pasa es que no lo encontramos en ningún sitio porque sería absurdo. Porque la ética no puede ser antievolutiva, pues desaparecería como ética. Exacto. Algún grupo La ética hubiese tiene defendido un tonterías, habría desaparecido. Tiene un componente estudiable científicamente porque al final gran parte de nuestras intuiciones éticas vienen definidas por lo que la evolución nos ha dicho que es No. aceptable y que Son no es aceptable. Son intuiciones obviamente, morales, otra parte no son intuiciones éticas. Y esta apreciación me la vais a hacer como snob de mierda, porque No solo te hay la voy a una... hacer, te la voy a negar. Hay una diferencia muy sólida entre la moral y la ética y entre las aspiraciones de universalidad de la ética como disciplina filosófica versus las intuiciones morales que tenemos. Porque las intuiciones morales pueden preexistir e incluso al más íntimo desarrollo, pero también se ven condicionadas por este. Es decir, si tú te entrenas, tu sociedad te entrena, tu cultura te entrena para sentir más lástima por el niño que se está ahogando en el experimento de Singer de si salvas tus zapatos de cocodrilo o salvas al niño que se está ahogando, ¿vale? ¿El niño es divulgador? Sí. O marxista. Si tu tribu te entrena para, valorar por encima del niño tus zapatos de cocodrilo, encontrarás una justificación para eso, que es el ejemplo, o sea, que es a donde se iba Tony, que uno puede acabar encontrando razones, pero no es lo mismo una intuición moral que una intuición ética, es que son cosas diferentes. O sea, una intuición no puede ser ética en tanto en cuanto la ética es una cuestión razonada. Claro, implica ahí, es lo que te iba a negar, porque... Ya voy avisando a los oyentes de que luego en la descripción, como me encargo yo de poner la descripción, voy a poner un paper donde se niega la diferencia semántica entre ética y moral. Lo que viene a decir el paper es que hay muchos filósofos que se empeñan en decir que hay una diferencia entre la acepción de moral y la de ética y luego lo usan como les sale del nabo. Bueno, a mí lo que hagan los demás me da igual. Vale, pero... intuición moral o ética, vale, pero acepto la distinción. Me refería a que hay parámetros morales que tenemos grabados en el cerebro por cuestión de la evolución. Y esto nos lleva un poquito ya a la psicología evolucionista, que seguro que se tiran de los pelos muchísimos psicólogos. Pero yo creo que es una rama llenísima de mierda, no lo voy a negar. Muy difícil de experimentar, pero absolutamente imprescindible, porque me parecería una locura pensar que la evolución y la selección natural no nos ha modelado también el comportamiento, y por tanto hay comportamientos, hay patrones de conducta y hay consecuencias para la conducta que vienen determinados por los varios millones de años de evolución que llevamos ya. Es decir, psicología evolucionista necesaria, pero actualmente está en bragas y solo sirve como excusa para muchos machistas para decir chorradas de todo tipo. Que el mulo lo llama patriarcal friendly, ¿no? Exacto. Vale, pero enseña, yo creo que enseña los dedos, a ver el digit ratio ese tuyo. Sigue. Pero ¿para qué te voy a enseñar el digit ratio si puedo bajarme la bragueta y enseñarte directamente? Venga, chavales, hasta luego. ¿Visteis eso que ahora ya no está de moda el digit ratio, sino que era como la ratio que hay entre el ano y los huevos? Sí, es verdad. Perineo. Muy curioso. El frontón, depende de cómo lo quieras. Sí, entre el frontón y los huevos, ¿no? Algo así. Sí, era por esa zona. Bueno, supongo que esta parte del podcast compensa la introducción. No sé cómo tomarme eso. Bueno, ¿y cuál es el tema planteado? Estamos insultando a los divulgadores. Sobre divulgación, básicamente. Y escepticismo, ya que comentamos el escepticismo en No, pero redes, bueno, ¿no? Nos habíamos quedado con lo de la ética. El inexistente escepticismo. Lo de la ética venía a cuenta
de que estabas diciendo que no hay cosas extracientíficas, sí. cuando es evidente que sí. No estaba diciendo que Creo no que las hay, hay que yo cosas estaba diciendo... El extracientíficas. coronel lo estaba diciendo. Ah, Creo que hay cosas extracientíficas. Lo que creo es que no hay conocimiento extracientífico. En el sentido de que cualquier conocimiento que no sigue cierto estudio científico es muy atrevido llamarlo conocimiento. Lo que aporta al final el método científico es una serie de herramientas para valorar ese conocimiento y darle cierta fiabilidad. Porque al final llamar conocimiento a algo implica no solo que te lo creas y que sea verdadero, sino que tengas cierta garantía de que efectivamente es verdadero. Y esa garantía es la que provee la ciencia. Pero eso es falaz. ¿Me Eso es vas falaz a porque comerlo? estás diciendo, yo tengo este tipo de conocimiento que me sirve muy bien en un campo y me da una explicación súper concreta de la realidad y por lo tanto esta es la única forma de estudiar la realidad. No estás diciendo que toda la realidad sea estudiable por ese método, pero estás diciendo que es la única forma de estudiar la realidad, lo cual es absurdo, porque es como si dice... Sí. No, O sea, no es la única forma, es la única forma fiable, quiero decir. Y si no es fiable, no se le puede llamar conocimiento No, exactamente. depende de si tienes una definición positivista o no de lo que es conocimiento, porque conocimiento también es que si yo le doy un abrazo a mi hijo, sin comprender las reacciones hormonales que tienen lugar, mi hijo se siente seguro y yo me siento agradable, ¿sabes? Y es una forma de conocer, pero es una se forma de siente adquirir seguro. conocimiento, ¿sabes? Pero bueno, eso Hombre, es un O sea, quiero decir, con una definición acepto. amplia de lo que es sabe- conocimiento. sabe- Acepto pulpo, No, no, pero no. conocimiento entendido como algo No, pero que social, no, que es que tienes más certeza de que el niño está seguro con lo que está diciendo no que midiendo sus niveles hormonales. Sí, pero atiéndeme. O sea, la ciencia no es solo medir los niveles hormonales. Cuando tú quieres cierto conocimiento a nivel social, no a nivel individual, uno se fía también de sus sentidos y de su percepción. Pero a nivel social, si tú quieres demostrar o si tú quieres tener cierto conocimiento seguro de que los niños se sienten seguros cuando los abraza su madre, pues ¿qué vas a hacer? Pues plantear un estudio con madres abrazando a sus hijos. No creo que a decenas de miles de años de existencia del Homo sapiens sapiens le hayan hecho falta esos estudios. Ya, eso es lo que estaba pensando yo. Pero el punto es que la definición que está... O sea, quiero decir, lo que está diciendo el sargento es válido en tanto en cuanto tu definición de conocimiento es... está muy apellidada, está muy acotada y que conocimiento es solo el conocimiento científico y yo tengo serias dudas sobre que eso sea así, porque a la pregunta ¿qué me cabe conocer? Implica que yo podría tener incluso dudas sobre aquello que la ciencia no puede explicar. Voy más allá. Y me la fumo porque yo abrazo a mi sobrino y yo sé que el niño está seguro. ¿Me lo explico? Sí, pero eso es guiarte por heurísticas y obviamente la inmensa mayoría serán ciertas. Hay una cosa mucho más clara. El hecho de que tú digas la única forma de conocer válida es el método científico, eso ya es una afirmación extracientífica. O sea que lo que estás diciendo como mínimo es contradictorio. Pues ya está, estás haciendo una afirmación contradictoria. Desde el propio criterio científico eso es contradictorio. Desde tu propio criterio. Desde el propio criterio científico depende de si incluyes... bueno, a ver, vale, vamos a entrar en el tema. La filosofía analítica al final es una forma de conocimiento riguroso también. Pero si digo que es un poco tautológica, me pegarán 2 tiros por ahí. ¿Vendrá Quintana Paz a decirme algo sobre Wittgenstein? Lo que puedes decir es que también es científica, por ejemplo. También es científica, entonces todo es ciencia. O que tiene pretensiones de cientificidad. Y eso ya lo acerca más la filosofía a su significado original. Todo es ciencia, lo que pasa es que, claro, entonces la ciencia pues tampoco sirve, no significa mucha cosa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero bueno, la filosofía no significa mucha cosa, ya eso... No, quiero decir, si dices... la ciencia es la única forma de conocer la realidad. Yo te digo, eso es una afirmación contradictoria en sí misma. Y me dicen, no, bueno, eso también es una forma válida de conocer la realidad. Pues entonces, si vas ampliando el círculo, al final lo que tienes es que no tienes una distinción de lo que es una ciencia, como lo estabas planteando al principio, hasta donde has llegado. Y entonces ya, pues, si la ciencia es todo, pues no es nada. Si la ciencia es todo, pues ya no es nada.
Sí, Esto es creo que filosofía tienes un martillazos de punto de Catalog. razón. Y es que hay un paso previo, ¿no? de valores, que es decir, yo acepto que el método científico y que la ciencia es la única forma de obtener cierto conocimiento seguro. ¿Y por qué sé esto? ¿Por qué tengo este conocimiento? No puede ser mediante la ciencia, porque sería un razonamiento circular. Sí, es verdad. Creo que ahí tienes razón. Y Gracias. entonces te digo, sí, es que yo opino que el método científico es la única forma que hay de obtener conocimiento. Y es mi opinión, pero como ya sabéis los que me conocéis, tengo razón. Quiero decir, sí, entiendo que es una forma requiere un punto de apoyo. Y el punto de apoyo no puede estar dentro de la ciencia, es verdad. Pero creo que mi punto de apoyo es más sólido que el Claro, de claro que es quien más, rechaza. claro que es más sólido porque está fuera de la ciencia. Porque, o sea, causa-efecto. La causa es que está fuera de la ciencia. Sí, claro, pero dices, el punto de apoyo mío es más fuerte. El punto de apoyo está fuera de la ciencia. Yo estoy visualizando los sudores fríos del Eso sargento digo. hoy cuando se vaya a dormir y se despierte mañana después de una pesadilla que le va a sentar la cena como una mierda por lo que acaba de experimentar. Me acaban de quitar una muela, no voy a cenar. Sí. No, además no es broma, ¿eh? Si me notáis así con un voz un poco de gangoso, es que me han quitado una muela. Pero sí, creo que tienes un punto de razón, Antonio. Evidentemente el punto de apoyo tiene que estar fuera de la ciencia. Pero lo que quiero decir es que, aun siendo un punto de apoyo extracientífico, en ese mismo momento es igual de endeble que cualquier otro, podría ser. Discutible, pero podría ser. Pero aún así, a partir de ahí, es bastante más fuerte que los que rechazan la ciencia como método de ¿Cómo conocimiento. resuelves en ese planteamiento los errores de la ciencia? ¿A qué te refieres? Las aplicaciones del método científico que han llevado a cuestiones más o menos aceptadas en el canon que al final se han desmentido, cómo comulgan ese corpus de conocimiento aceptado durante X tiempo con tu propio planteamiento. Quiero decir, si dices que el único conocimiento que se puede adquirir es aquel que se adquiere a través del método científico, significa que por definición al menos una parte considerable de la realidad ahora mismo es incognoscible. ¿Verdad? Incognoscible no, pero errónea sí, claro. O sea, Pero no puedes ahora mismo, con las dudas que surgen sobre, no lo sé, la mecánica cuántica, no puedes decir que conoces cómo funciona a nivel cuántico el mundo. No, pero, No, pero claro que incognoscible. puedes. No, pero, Claro, pero decir que no lo conoces no implica decir que es incognoscible. no, pero es que hay un Pero matiz. no Y lo aunque puedes fuera conocer. incognoscible, decir que la ciencia es la única vía para obtener conocimiento, entendiendo conocimiento como algo verdadero y con cierta garantía, decir eso no implica decir que o si es mediante la verdadero ciencia se tiene puede toda la conocer todo. garantía. Si es verdadero tiene toda la garantía. Claro, aquí está el Entonces, punto. Yo no digo- explícame cuál es la diferencia entre tu conocimiento que yo tengo que respetar porque procede del método científico y el que yo siento en el corazón cuando abrazo a mi hijo. No, vamos a ver. A lo que voy te es a quiero que decir- cómo resuelve tu planteamiento los errores históricos de la ciencia. Pero vamos a ver. Es que mi planteamiento es que el conocimiento que ofrece la ciencia no es verdadero. Es más, Pues voy lo más acabas allá. de El decir. conocimiento que ofrece la ciencia es falso. Necesariamente falso. Falso. Seguro. No, ni siquiera es una posibilidad. Tiene que ser falso porque las teorías científicas se van mejorando y corrigiendo. Entonces, Así que no podemos conocer nada en el mundo. No hay nada que podamos afirmar con certeza sobre el mundo. Depende de Ni lo que tú siquiera la llames lógica. conocer. Depende de lo que tú llames conocer. Porque. Bien, vamos, ese es el tema. Claro. Dependiendo de cuál sea tu definición de conocimiento. Pero por eso yo he dado la mía. La tuya, por cierto, me parece muy triste. Conocimiento es lo que te crees, lo que te crees es verdad y además tienes cierta seguridad de que es verdad. Obviamente, cierta seguridad no implica la absoluta seguridad de que es verdad. O sea, el cielo es azul, el agua moja y no me cabe conocer nada sobre el mundo. No, pero el agua moja, por ejemplo, es una afirmación tautológica. O sea, sí. Bueno, pues no.
Claro que es verdadera, porque es una tautología. Nos ha jodido que es verdadera. Completamente verdadera, porque defines mojar como lo que hace el agua. No, No huevos. hombre, hay impermeables. Sí, que hacen que no te mojes. Bueno, en ese caso el agua no moja el impermeable. El agua no necesariamente moja. No. Mojar es lo que hace el agua. Obviamente tú puedes evitar mojarte. ¿Cómo puedes evitar el agua? El agua moja algunas cosas, otras no las moja. El impermeable no lo moja. A las que... De verdad, vamos a llegar a este punto. Mojarse es permearse de un líquido. El agua moja es una afirmación tautológica puramente porque tú defines mojarse como ser permeado por un líquido. Entonces, ¿el agua moja? Sí, el agua moja. Pero eso es una afirmación verdadera. Pero no quiere decir que moje todo aquello con lo que esté. No, Pero no moja entonces todo no aquello puedes con lo que decir está. el agua moja en todo caso. Señor, ¿nos estamos poniendo sofistas? ¿Os estáis poniendo sofistas? Yo me lo estoy pasando bien. ¿Y tú? ¿Cómo te lo estás pasando? Te veo sudar. Para aliviar tensiones, yo traigo una anécdota que me estáis recordando mucho a ella. Es una escena del Gran Lebowski que le pregunta uno al otro y le dice, ¿pero son nazis o no? Y le responde, tranquilos, son nihilistas, no hay nada de lo que preocuparse. Pobre sargento, se ha enfadado. Parece que yo... No. Estoy esperando a que intervengáis. Yo tengo claro que es una afirmación tautológica o falsa. Si nos vamos a poner sofistas diciendo que hay impermeables, vale, entonces es falsa. Pero tu punto Pero era tampoco, que es había tú estás afirmaciones. definiendo impermeable como aquello que no se moja, claro que no se moja, eso es otra tautología. Efectivamente. Pero Estás por eso cometiendo digo un que error, ¿no? El enunciado es el agua moja, no el agua moja en todo caso. Sí, pero O para quiero decir- para todo caso en el que algo se moja, ese algo es mojado por el agua. Quiero decir que tu punto era que esas eran afirmaciones verdaderas y evidentes. Y mi punto era es que no lo son de forma separada a la ciencia, sino que lo son completamente verdaderas y seguro verdaderas porque son tautológicas. O vale, acepto, también pueden ser falsas directamente. Pero, o sea, esto venía porque yo digo, el conocimiento es algo verdadero que te crees y que tiene cierta seguridad. Que es cuando tú decías que el agua moja, lo sabes con toda seguridad, no con cierta seguridad. Si Por lo cierto, sabes con toda me corrijo seguridad. porque lo he dicho al revés. El argumento es, en todo caso, en el que algo sea agua, ese algo moja. No en todo caso en el que algo moje, ese algo es agua. No, ni me he enterado, pero bueno. Lógica seguimos en lo mismo. cuantificacional. Que quiero decir que lo único que da conocimiento socialmente aceptable, es decir, conocimiento como lo he definido antes, es la ciencia. Y creo que igual tendría algo de tautológico también, porque si hubiese alguna otra forma de generar conocimiento con esas condiciones, es decir, definiendo conocimiento así, Ya lo hemos llamaríamos establecido que sí, ciencia. Ya hemos establecido que sí. No. Lo hemos establecido con lo del punto de apoyo extracientífico. Ah, sí. Ahí te he concedido eso. No, vale, sí, pero entonces acabas de decir que si algo da conocimiento ajeno a la ciencia, lo llamaríamos ciencia. Por lo tanto, estás llamando ciencia al apoyo que estaba fuera de ciencia. No, pero no. A ver. Parto de que da conocimiento solo la ciencia con la premisa de que aceptas el método científico. Quiero decir, sí, es verdad, tiene un punto de apoyo extracientífico. Pero. Coño, pero es que no es un punto cualquiera. Es el que sustenta pero no es todo lo un demás. punto, no es un punto de conocimiento, digamos, es un punto. Pues entonces, ¿por qué no vamos a fiar de ti? No, pero si no te tienes que fiar de mí, pero tienes que fiar de que tengo razón. Pero precisamente. Si no es un punto puedes fiarte de mí porque por lo que decía Ancora, porque yo puedo predecir eventos con la ciencia que tú no. Pero si no es conocimiento, ese punto de apoyo fuera, no es conocimiento válido del que te tengas que fiar, ¿cómo me voy a fiar de que la ciencia sea el único método del que me tengo que fiar si se apoya en el que no me tengo que fiar?
No te tienes que fiar. En todo caso, tienes que demostrarme que no es así. A ver. Sí, lo que te quiero decir es un punto de apoyo, es una premisa ideológica. ¿Cómo va? Si tienes otra mejor, me la puedes decir. No, pero si es que el punto no es que tenga una mejor o una peor. El punto es que tú estás diciendo que tú... No me estás entendiendo. Y yo te digo, sí, es un punto de apoyo extracientífico, tienes razón. Pero admitiendo que es un punto de apoyo extracientífico, si tú tienes un punto de apoyo también extracientífico, evidentemente, que crees que incluye generar conocimiento de otra forma, demuéstramelo. No, pero si es que no se trata de eso. Se trata de poner en valor la contradicción que hay entre decir que todo el conocimiento que se puede alcanzar bien es por el método científico, luego decir que asumes una... Es decir, el punto de apoyo extracientífico o bien es tan válido como la ciencia o bien no es nada válido y por lo tanto que toda la conclusión que se sigue, que es que el conocimiento científico es el único válido, no puede ser cierta. Ya, a ver, me explico. Lo que yo quiero decir es que ese punto de apoyo extracientífico no es conocimiento. Coño, pero eso te estoy diciendo. Si yo te estoy diciendo, tienes razón. Pero entonces eso no es conocimiento. La propia premisa se anula a sí misma. Claro, es que si no No hace falta que empieces a decir todo conocimiento es científico, porque ya es no válida. Admito que es, digamos, puramente ideológica o puramente deductiva, pero... Propagandística. No, propagandística no, puramente deductiva. Pero dentro de eso, no es... No, pero es que le estás quitando importancia a algo que es fundamental. No le estoy quitando importancia. Lo que estoy diciendo es que acepto que es una premisa que no tienes por qué creerte, pero si quieres aceptar otra premisa, sí que vas a tener que demostrarme por qué es mejor que la mía. No, pero sí. ¿Y por qué esa premisa es tan buena que, no sé, la podemos tomar como válida en lugar de, además de para poder alcanzar cualquier tipo de conocimiento o aplicar el método científico, es necesario que lleves puesta una bata blanca? Porque yo te puedo demostrar que no hace falta. Claro, porque lo puedes hacer desnudo y es algo que no querría ver. Gracias. Bueno, aparte de batas blancas, usamos pijamas verdes y cosas así. No hace falta ir desnudo. Pero que si lo querías, oye. Pero si, volviendo, ¿cómo no se va a ver? Volviendo al tema, si yo no tengo que presentarte una alternativa, si a mí me vale con lo que tú estás diciendo, hay cosas extracientíficas que dan conocimiento. No necesito darte una alternativa. No, pero tú partes de que el hecho de que haya un punto de apoyo extracientífico es... Vale, te lo acepto. Te digo yo, ¿hay una mejor alternativa a decir a la afirmación extracientífica de que solo la ciencia da conocimiento? La afirmación extracientífica y extra mitológica de que solo la mitología da un conocimiento acertado de la realidad. Y ahora tenemos que elegir entre las dos. Pero no lo puedes hacer desde la ciencia. Sí. No, lo tienes que hacer desde fuera de la ciencia, porque son dos afirmaciones extracientíficas. Sí, lo vamos a hacer desde la epistemología, que es definiendo conocimiento. Si definimos conocimiento de la misma manera, entonces habrá que ver cuál de los dos métodos es el que proporciona mejor conocimiento o el que proporciona conocimiento. Y eso será una reflexión que nos llevará a una conclusión que es extracientífica y por lo tanto será extracientífica. Entonces el conocimiento será válido, vendrá de fuera de la ciencia y ya no será un prejuicio ideológico, será fruto de una reflexión. Mi punto es un anglicismo horroroso, pero mi punto es que no es... ya estamos enredando demasiado el podcast, pero mi punto es que esa cuestión que tú llamas de conocimiento no es en realidad de conocimiento. Sí, tú tienes un método tú tienes una asunción, que es que hay formas extracientíficas de obtener conocimiento, y yo digo que no. Y los dos puntos de apoyo son extracientíficos. ¿Por qué? Porque no puede apoyarse en la propia ciencia, la validez de la ciencia. Vale, pero eso no significa que no sean comparables y que no se pueda elegir uno sobre otro porque cumpla ciertos criterios. Por ejemplo, aportar conocimiento. Definimos conocimiento, yo defino conocimiento. Pero que eso es en sí mismo algo extracientífico.
Y si te basas Sí, en es ello... algo extracientífico el hecho de elegir uno u otro, Claro. pero no es conocimiento. ¿Cómo no va a ser conocimiento? Si ya no es que sea una... No es conocimiento, es una premisa ideológica. Pero O si no quieres llamarle ideológica, llámala de otra pero es manera. que ya ni siquiera es una premisa, porque hemos planteado 2 más las que quieras y hemos, fruto de una reflexión, llegado a una conclusión. Decir que eso no es conocimiento, pues joder, me parece bastante complicado de sostener, ¿eh? Ah, no. ¿El qué no es conocimiento? El proceso de elección y la elección de hecho de la premisa que vamos a usar para construir el conocimiento, para aceptar el conocimiento válido. No es conocimiento, claro. No puede serlo. Yo creo que va siendo hora de cambiar de tema, ¿eh? Si queréis pasamos al tema del futuro. Este es interesante. Yo ni siquiera sé qué ha propuesto Ancora, que hablásemos. Algo de low hanging fruit. Sí, o sea, básicamente un tema bastante frecuentado en los círculos que hablan de progreso científico y progreso tecnológico aquí en Internet es la idea del estancamiento, lo que llaman el gran estancamiento en inglés, ¿no? La idea de que los grandes avances científicos en casi todos los campos, que básicamente se reducen a física, química y 4 más, se han dado ya y que en los últimos años no hacemos más que aumentar exponencialmente el número de investigadores y el número de recursos invertidos en ciencia sin ya no conseguir un aumento equivalente de los resultados, sino que ni siquiera conseguimos mantener los resultados que teníamos, porque evidentemente, pues eso, la idea de la fruta baja, ¿no? En un árbol, cuando cuelga baja la fruta, es la primera a la que vas y en la física o en la química o en las ciencias en general también. Solo puedes descubrir la tabla periódica una vez. A partir de ahí podrás hacer descubrimientos de combinaciones dentro de la tabla periódica, pero nunca vas a volver a descubrir la tabla periódica. Por eso, la significancia de los, digamos, avances científicos del pasado parece condenarnos a una ley de rendimientos decrecientes, en la cual cada vez necesitamos hacer esfuerzos mayores para conseguir avances menores. Sin embargo, creo que es interesante enfocarlo desde la perspectiva de un poco la inteligencia artificial, y mira que yo soy escéptico al respecto, porque al contrario de algunas de las otras revoluciones tecnológicas que la han precedido, tipo pues, la electricidad o Internet, ¿no? Que lo que han favorecido es la conexión entre mentes humanas, favorecen que te puedas comunicar de forma instantánea entre el departamento de física de Harvard y el de Stanford, ¿no? Lo que favorece la inteligencia artificial y en cierta medida la computación también, pero sobre todo yo creo que esto llega a su punto álgido con la inteligencia artificial y el deep learning y todas estas nuevas herramientas, es precisamente eso, que son una nueva herramienta. Mientras que antes solo podíamos contar con cabezas pensantes, que estén mejor o peor conectadas, que estén conectadas por carta o por email, pero al fin y al cabo cabezas pensantes, con la inteligencia artificial y los métodos computacionales tenemos una herramienta nueva de evaluar la evidencia disponible, lo cual nos podría llegar a permitir, sobre el papel, con un número constante o incluso decreciente de científicos, volver a acelerar el progreso tecnológico y científico a base de, pues eso, aplicar esta nueva herramienta o, bueno, otras que se nos ocurran. De momento esa es una bastante importante. Sí. Yo estoy bastante de acuerdo. Lo quiero ligar con una cosa que ha salido un poquito por encima antes y se me ha quedado por decir, que era como sobre el tema de cómo podemos adquirir, hacer crecer el avance científico y todo el rollo, de si que tiene bastante que ver con esto, de si meter más recursos o lo que sea. Y yo he pensado más de una vez que igual lo que le haría falta a los departamentos científicos es meter en un laboratorio a alguien que no tenga ni puta idea de lo que se está haciendo allí. Alguien que tenga distancia respecto a lo que se está haciendo. Y que diga, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y si haces esto, y que se cargue cosas, como un mono loco, y que por pura serendipia acaben surgiendo cosas. Porque da la sensación de que está todo muy, 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 muy pautado. Y entonces solo puedes llegar a los resultados de lo que ya vas orientado a buscar. Esa fase de ciencia normal que decía Kuhn, ¿no? Que la estamos agotando un poco. No sé, también. yo no he leído a Kuhn. Se escribe con K. Vale. Pero sí, es un poco... Y hace vídeos en Twitch con Ibai. Pero luego, y siguiendo con eso, creo que puede ser útil lo de la inteligencia artificial, primero porque te permite hacer lo que ya se está haciendo, pero con más capacidad de cómputo. Y aparte, te permite encontrar patrones y movidas
que de primera no ibas a encontrar, depende de cómo configures también esa inteligencia artificial, pero vaya, puedes encontrar movidas que no ibas tú buscando, que es lo que haría el mono loco este en el laboratorio. Y puedes entonces tener el avance por los dos lados, por el hecho de estar encaminado ya en una dirección que es como pequeñas mejoras incrementales y a la vez tener la otra parte que es donde yo creo que suele haber saltos más potentes. Sí, yo creo que estamos en una fase de estancamiento, pero como decís, entre la inteligencia artificial y el Big Data, bueno, confío en que dentro de unos cuantos años la cosa empiece a cambiar. Por una parte, porque es verdad que cada vez necesitamos analizar más datos y cada vez hace falta más esfuerzo. Pero Por lo también, menos mientras no haya un cambio de paradigma de esos, ¿no? pero también, Sí. no, también te digo que pensándolo un poco, los cambios grandes no tengo claro de que puedan venir por una inteligencia artificial porque requiere demasiada creatividad que hasta el momento no creo que tenga una inteligencia artificial Creo que tienes razón. ni vaya a tener próximamente. Pero la cuestión que quiero decir es que si no hay un cambio de paradigma de esos, que es imprevisible, porque si supiésemos cuál va a ser el nuevo paradigma, pues ya lo tendríamos. Si no hay un cambio de paradigma de esos que decía Kuhn, en los que cambie el panorama completamente de la ciencia, mientras tanto el Big Data y la inteligencia artificial sí que va a ayudar en las dos vertientes ahora que más necesitamos. Una es que la inteligencia artificial es completamente innovadora en el sentido de que el ser humano siempre ha contado con ayuda de fenómenos físicos, o sea, de cachivaches, por decirlo de alguna manera, para aumentar su percepción, pues desde telescopios a máquinas. Y esta es la primera vez que con las redes neuronales y la inteligencia artificial, la primera vez que realmente tenemos algo que analiza además de nosotros. O sea, no solo algo que nos permite ver mejor o tener más memoria u obtener más datos, sino que es la primera vez que tenemos un cerebro paralelo que analiza. ¿Analiza de una forma totalmente rutinaria y maquinal? Sí, pero bueno, es una ayuda. Es una ayuda. Y lo otro es la Big Data, que nos va a permitir toda esa gran cantidad de datos que necesitamos ahora, porque digamos que con los datos, con pequeñas cantidades de datos ya nos manejábamos bastante bien hasta ahora, y eso ha ido incrementando exponencialmente la cantidad de datos que necesitamos. Igual que en el LHC, por ejemplo, hay que incrementar la cantidad de choques entre partículas y de la energía de los choques para obtener menos resultados que antes, ¿no? Pues sí. Igual que hay que hacer eso, nosotros necesitamos cada vez más datos y más datos y más datos para conseguir resultados más pequeños o avances más pequeños. Y en eso el Big Data también nos va a ayudar bastante. Yo creo que un buen modelo mental para pensar al respecto de esto, integrando lo que comentaba Antonio, es el que propone, bueno, no sé si es suya la idea, pero lo propone Joel Mokyr, que es un economista histórico muy importante, en relación al desarrollo de la innovación en general, ¿no? Él básicamente lo que dice es que la innovación es una especie de escalera en la cual tú tienes, la parte donde apoyarías el pie no está completamente paralela al suelo, sino que está ligeramente inclinada. Es la parte en la que se hacen avances progresivos, mejoras pequeñas sobre una invención previa. Digamos, pues eso, alguien inventa la máquina de vapor y los siguientes avances ya no es directamente la electricidad, sino que son pequeñas mejoras sobre la máquina de vapor. Hasta que se da el siguiente salto. No es lineal, sino que va, digamos, a golpes, ¿no? Equilibrio puntuado, como en la evolución, ¿no? Equilibrio puntuado de este. Exacto, sí. Y creo que una buena forma de pensar en ello es la idea de, bueno, si la escalera fuese el progreso científico en lugar del desarrollo de una tecnología en particular, podríamos decir que la era esta de gran estancamiento que hemos vivido en las últimas décadas sería una especie de escalón más largo de lo normal. Tendría la misma pendiente sutil que el resto de escalones porque se compone de pequeñas mejoras graduales en lugar de grandes revoluciones o cambios de paradigma, pero es más largo de lo que pensábamos. Parece que no se acaba nunca y cada vez nos cuesta más. Tenemos que andar con más ímpetu para llegar al final. Y de alguna manera la inteligencia artificial nos puede permitir acelerar hasta que lleguemos al siguiente escalón, que como dice Antonio, sí que necesita algo más que la inteligencia artificial, porque en esto yo también soy escéptico, no creo que la inteligencia artificial por sí misma nos pueda proponer un nuevo paradigma. Lo que sí creo es que puede agotar el paradigma existente a más velocidad de lo que haríamos nosotros. Sí, pero tampoco creo que sea mucho más largo el escalón de lo normal, este escalón, que no sea mucho más largo.
Yo lo que creo es que si aceptamos que efectivamente cada vez hacen falta más datos y más análisis de esos datos, lo que pasa es que cada escalón es un poco más largo que el Pero anterior. también se puede ver de una forma distinta también. Se puede ver de la siguiente forma. A ver si me consigo explicar, que se me acaba de venir a la cabeza. Tú puedes tener una serie de capacidad de analizar datos y de datos que sea pequeña y por lo tanto fácil de agotar. Y una vez la agotas, tienes que dar un cambio de paradigma. Si tienes muchos datos y mucha capacidad de analizar datos, igual estás condenado a pasar más tiempo del necesario en el paradigma anterior. Sí, Porque hasta que agotas ese todo lo que da de sí, no te esfuerzas en buscar una alternativa. Que además antes estaba diciendo el Ancora. Solo puedes descubrir la tabla periódica una vez. Luego ya son mejoras incrementales, no sé qué. Ya tenemos que estar en una movida de mejoras decrecientes, digamos. Pero igual no. Igual mañana descubres que lo de los universos paralelos y encuentras una forma de empezar a medir movidas en un universo paralelo. Automáticamente Sí, es como si estuvieras redescubriendo la tabla periódica o algo todavía mayor. Es decir, pero no lo estás redescubriendo, quiero decir. El que iba antes de ti tenía la posibilidad de descubrir eso y lo anterior. Bueno, en realidad no tenía la posibilidad porque le faltaba un escalón Sí, sobre el que pero me apoyarse, refiero que era que el ese planteamiento paso es anterior. un poco como que ya se han descubierto las cosas guapas y ahora ya solo te podemos hacer Sí, cositas sí, incrementales. no creo que sea, No. no creo que sea así, Lo evidentemente. que pasa es que lo que Claro, está por descubrir, está por descubrir. Sí, pero no es exactamente así, yo creo. Es más la idea de que, independientemente de lo que esté por descubrir, eventualmente va a ser así. Imagínate que hay universos paralelos. Evidentemente, eso empequeñecería los descubrimientos actuales. Pero una vez descubrieses los universos paralelos, ya no podrías volver a descubrirlos. Y cualquier descubrimiento dentro de los universos paralelos sería menor en importancia que la propia descubrición de los universos paralelos. ¿Sabes cómo digo? Pero igual luego hay otra cosa. Claro, pero realmente eso no Pero al refuta final se trata de que el no espectro es refuta. finito y tarde o temprano acabarás aproximándote a él. ¿O no? No, pero aunque fuese infinito, de que las normas... Bueno, puedes morirte como civilización y volver a empezar otra vez. Claro, imagínate, a lo mejor llegas al final y dices, hostia, qué coñazo de vida ahora, ¿no? Y Reset. arrasas con todo. Eso es una posibilidad. Oye, Oye, y por ir cerrando, ¿qué opináis de la epigenética? Contextualízanos un poco. Ya que estamos hablando de nuevas tecnologías, bueno, epigenética, que no se me olvide que nos está oyendo gente, para el que no lo sepa, la epigenética son modificaciones en el genoma que cambian la expresión de los genes. Lo de la activación de los genes, ¿no? Más o menos. Exacto. Los lamarquistas o los neolamarquistas, que parecía que ya no podía quedar ninguno, pero la verdad es que hay gente que se define como neolamarquista, que, bueno, bien, si ellos quieren, pero hay gente que vende esto como un nuevo paradigma de decir, coño, hemos descubierto que la epigenética puede modificar la expresión génica, con lo cual el ambiente puede influir en los genes. Es decir, no necesariamente implica heredar, pero es cierto que hay que una pequeña parte de las modificaciones epigenéticas sí se heredan. Yo no tengo ni puta idea del tema, pero a mí a priori me parece una idea razonable para que el proceso evolutivo sea más sólido y más fácil de adaptar. Y la ética, ahora que hablábamos de qué coño harán los epistemólogos, para quiénes hablan, creo que en ese sentido, por ejemplo, los filósofos podrían tener una salida, aparte de ser profesores de instituto, quiero decir, aparte de... A mí me va bien, ¿eh? A sus cosas. Porque, claro, si tú puedes heredar... Si la conducta... O sea, si cuestiones de comportamiento se pueden heredar, las implicaciones son enormes. Digo que a mí me va bien sin haber elegido la filosofía académica ni el profesorado como una decisión, pero una vez empiezas no puedes dar la vuelta atrás. Mira, en esto sí que no puedes dar la vuelta atrás. Bueno, sí, puedes luego darle a reset a todo. Pero ¿en qué sentido sacabas a colación lo de la epigenética? ¿En relación al estancamiento científico?
No, en relación a hablar un poquito de las nuevas tecnologías, ya que estamos comentando el futuro de la ciencia. El único, o sea, el otro as en la manga que tenía era la edición genética. Claro, eso te iba a decir, que dentro de esas dos la que me parece más relevante es la edición genética o la versión previa, ¿no? Que es la selección de embriones. Sí, pero por acabar en alto. O sea, mencionamos antes la epigenética, que es como más técnica y más aburrida. Vale, Y pues luego la epigenética. me parece plausible, como dice Antonio. En general me parece una buena heurística pensar aquello que nos suene favorable a una presión darwinista puede ser verdad. O sea, tiene sentido que sea verdad. Si la epigenética hubiese favorecido la adaptabilidad de los organismos más rápido que la heredabilidad, digamos, directa, ¿no? En el sentido de si una adaptación de un solo organismo pudiese heredarse, eso habría favorecido la supervivencia y por lo tanto la naturaleza podría haberla adoptado. Con lo cual, ¿por qué no iba a haberla adoptado? Yo creo que esa es la pregunta a hacerse. Sí, Pero- la epigenética entendida como neolamarquismo es una chorrada integral, pero por sacar el tema. Porque alguien se equivoque por suscitar discusión, así nos pueden insultar No, bastante pero más. ¿cuál es tu punto exactamente, coronel? Que la epigenética... ¿Sobre qué? ¿Sobre la edición genética? Sobre la epigenética. Quiero decir... Yo creo que lo más importante es que podría dar trabajo a los filósofos especializados en ética. Pero te Que parece... eso es algo que no se ha conseguido en varios miles de años, darles trabajo más allá de dar clase. Pues ríete, pero Ha muerto. ¿Ha muerto? O sea, Ha muerto. seguimos sin ella, ¿no? Seguramente te ha insultado y Whereby Ha esto dicho, ríete, pero la ha bloqueado. Lo ha censurado. Bueno, pues seguimos adelante sin ella. O sea, aquí se deja a la gente atrás en este No, podcast. pero en serio, quiero decir... Sí, esto es un podcast darwinista, eso está claro. No, pero me dices lo de en serio como si yo hubiese sacado la epigenética en serio por algo más, como si fuese serio. No, lo decía por divagar. No, pero es Más que verdad nada. que ahí últimamente yo he visto, bueno, últimamente, en los últimos años, igual la última década, sí que han salido bastantes libros, ¿no? De estos bestsellers del New York Times y cosas así sobre la epigenética y tampoco nunca le he visto especial interés, ¿no? Es como, vale, sí, puede ser cierta esta idea, pero las implicaciones, o sea, No, ¿en las qué sentido son implicaciones relevantes, son revolucionarias? Como tienen para escribir libros. Es Las- difícil porque la no sabemos disminución mucho. de la incidencia de cierto tipo de enfermedades en tus hijos en función de tus pautas alimentarias. Bienvenida de nuevo. Ya, me pega una hostia como un campano de grande, tío. Te has caído y no lo hemos grabado. Tío, Ancora, céntrate, se me ha caído la conexión, no yo, ¿estás de coña? Ah, vale. Vaya, hombre. Pensaba que lo decía de cachondeo. No, yo estaba convencido que se había caído de la silla de espaldas. Digo, bueno, que además me están llegando mails y me distraigo, macho. Pues no estés mirando el mail mientras hablamos. No lo estoy mirando, me salen las notificaciones. ¿Y la edición genética? ¿Qué opináis de la edición genética? Ya que estamos con ello también. A ver, a mí la edición ¿Modificaríais genética me bebés? parece el aspecto de la ciencia más relevante filosóficamente de este siglo. ¿Sois nazis? ¿Creéis en la eugenesia? Deberíamos A ver. cerrar y yo tengo cosas que comentaros del proyecto. ¿Nazismo mal o bien?